Tras una jornada marcada por revelaciones y rupturas, el capítulo anterior de Sueños de Libertad nos dejó sin aliento. Gabriel fue descubierto saboteando la fórmula del nuevo perfume, lo que provocó un conflicto abierto con don Pedro y puso en jaque la credibilidad de la empresa. Mientras tanto, Damián reprendió duramente a María por su relación pasada con Raúl, generando una fuerte discusión en la que Andrés salió en defensa de su esposa. Julia, por su parte, descubría los planes ocultos de Teo, mientras Chema rechazaba una oferta de trabajo que podría haber cambiado su rumbo. Todo se tambaleaba, nada parecía estable. Y ahora, en este jueves 17 de julio, el destino vuelve a poner a prueba los lazos más frágiles y los silencios más dolorosos. Mientras Pelayo y Marta se preparan para volar a Londres, Fina se enfrenta a una tormenta interior que amenaza con arrasarlo todo. Al mismo tiempo, María oculta avances clave en su recuperación, Gabriel sigue moviendo fichas, y la fragancia del nuevo perfume no es la única que ha sido alterada en silencio. ¿Quién podrá mantener la compostura cuando las verdades empiecen a derramarse? Cuando parecía que todo no podía estar más convulso en la banda de la reina, el día comenzaba con el eco de los pasos de Marta sobre el suelo de mármol. El zumbido sordo de las maletas en los pasillos de la Casa Grande no solo marcaba su inminente viaje a Londres con Pelayo, sino también el principio de un alejamiento emocional que nadie se atrevía a nombrar. Y aunque todos aparentaban calma, había una mujer que, entre todas, sentía que el tiempo se le escapaba: Fina. En el silencio discreto de la tienda, Fina preparaba los paquetes con la misma precisión de siempre. Pero sus manos temblaban ligeramente, no por cansancio, sino por el torbellino que se desataba en su interior. Sabía que debía estar feliz por Marta. Por su decisión, por su coraje, por la posibilidad de una vida mejor. Pero en el fondo, sentía que estaba perdiendo algo, alguien, y lo peor de todo, no se sentía con derecho a reclamarlo. Así que, cuando Marta entró en la tienda, radiante pero nerviosa, para despedirse, Fina se obligó a sonreír. La conversación fue corta, afectuosa, llena de frases automáticas. Va a salir todo bien. Es un paso importante. Pelayo estará contigo en todo momento. Pero ninguna de esas palabras le salía del corazón. Cuando Marta la abrazó con fuerza, Fina sintió que algo se rompía en su pecho. Y cuando la vio salir, supo que lo que sentía no era solo celos, ni inseguridad. Era miedo, miedo a quedarse sola, a no ser nunca más la prioridad de nadie. Mientras tanto, en la habitación de María, un nuevo día de ejercicios comenzaba. Olga, metódica como siempre, le había preparado una rutina más exigente. María estaba decidida, llevaba días sintiendo pequeñas mejoras, la sensibilidad en los pies, ligeros movimientos en los dedos. Y ahora, quería intentarlo. Quería sostenerse de pie, solo unos segundos, solo para saber que podía. Andrés había salido un momento, así que se arriesgó con acento agudo sin su ayuda. Se aferró al bastón, respiró hondo y cayó. El golpe no fue fuerte, pero suficiente para alarmarla. Estaba en el suelo, sola, sin poder moverse con facilidad. Justo en ese momento, Andrés entró. La encontró en el suelo, pálida, jadeando. «María», gritó, corriendo hacia ella. La ayudó a incorporarse, la abrazó, le revisó las piernas. María, sin querer mostrar debilidad, mintió. Dijo que había intentado alcanzar un libro, que había perdido el equilibrio. Andrés le creyó, o fingió hacerlo. Pero sus ojos reflejaban preocupación genuina. María, en silencio, pensó. No puedo decirle que estoy mejorando. Porque si dejo de necesitarlo, ¿seguirá a mi lado? En otro rincón de la empresa, Cristina llegaba a primera hora con una sonrisa serena. Llevaba consigo el documento con la fórmula del perfume, cuidadosamente transcrito. Buscó a Tasio, le entregó el sobre, y sin saberlo, puso en marcha el siguiente capítulo de una catástrofe anunciada. Tasio, ocupado con las gestiones de entrega, le agradeció sin mirar el contenido. Al salir, Cristina se encontró con don Agustín. El párroco, siempre oportuno, no tardó en señalar la tormenta que había desatado entre Gabriel y Beltrán. Una mujer sabia no enciende un fuego donde no hay agua para apagarlo, dijo con una media sonrisa. Cristina lo miró con resignación. No soy sabia, solo estaba buscando sentirme viva. Él, sin juzgar, le ofreció su ayuda como confesor. Cristina no respondió, pero en sus ojos se leía el peso de una culpa que apenas empezaba a tomar forma. Mientras la fábrica se sumía en su rutina diaria, en la casa de los Merino, Teo seguía representando su teatro de normalidad. Gemma preparaba el desayuno,
le hablaba de cosas triviales, y él respondía con una sonrisa ensayada. Pero su mochila ya estaba preparada, su billete escondido, su huida a Benavente en marcha. Lo que más le costaba era mirar a su madre a los ojos. Porque en el fondo, sabía que estaba traicionando su confianza. Pero también sentía que era la única forma de escapar de un mundo que no entendía sus silencios. En el salón principal, Pelayo y Marta ultimaban detalles para el viaje. Él revisaba horarios, ella documentos médicos, la maleta de mano, el pasaporte, los informes. Todo estaba en orden. Damián, que pasaba por allí, se detuvo para saludarlos. «Os admiro», dijo sin rodeos. «No es fácil tomar decisiones tan valientes en momentos tan frágiles». Marta le sonrió. Pelayo, sin esperar aprobación, asintió con respeto. Era raro, pero en aquel instante, Damián parecía genuinamente conmovido. Al otro lado del patio, Luz recibía una llamada que le cambió el día. Era el doctor Herrera. Había leído su artículo. Le ofrecía consejos, correcciones, e incluso un posible contacto para que su presentación en la conferencia fuera un éxito. Luz no podía creerlo. Fue corriendo a casa de Begoña para contarle la noticia. «Me ha escrito Herrera, el mismísimo», gritó, sin poder ocultar la emoción. Begoña la abrazó con fuerza. «Te lo dije, cuando uno escribe con el alma, la respuesta llega». Y mientras algunas almas celebraban, otras ardían en la duda. Irene, en la capilla, enfrentaba a Digna. «¿Por qué le dijiste a Pedro lo mío con Damián?», preguntó, furiosa. Digna, sin esconderse, respondió: «Porque es tu hermano. Porque lo conozco, porque sé lo que puede hacer si cree que estás en peligro». Irene tembló, no de miedo, sino de confusión. «Ahora dudo, no sé si lo de Damián es real o si solo me estoy dejando llevar por la necesidad de sentirme vista». Digna la abrazó. «Lo único real es lo que tú sientes. Todo lo demás, se puede descubrir con el tiempo». Mientras los engranajes de la fábrica seguían su curso con aparente normalidad, Tasio llamó a Chema a su despacho. La gota que colmó el vaso había sido un comentario irrespetuoso delante de los nuevos transportistas. Pero lo que parecía una simple reprimenda, se convirtió en algo más profundo. Tasio, cansado de las actitudes desafiantes de Chema, decidió contarle algo que Carmen le había confiado hacía años. «¿Sabes por qué tu hermana siempre te defiende como si fueras un niño?», le preguntó con dureza contenida. Chema, sorprendido, no respondió. Tasio continuó: «Porque cuando eras pequeño, un perro te atacó brutalmente. Carmen fue quien te salvó. Desde entonces, se siente culpable de no haberte protegido antes». Chema bajó la mirada. No recordaba nada, pero algo en su interior vibró. Una sensación antigua, un eco del miedo. «No me acuerdo de eso», murmuró. «Quizás no quieras recordarlo», replicó Tasio. «Pero es hora de que empieces a entender que no estás solo, y que dejar de atacar a todo el mundo no te hace más fuerte». Chema salió del despacho sin decir una palabra. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió rabia, sino una extraña mezcla de tristeza y gratitud. En la casa grande, Gabriel entregaba a María un documento cuidadosamente elaborado, un contrato que aseguraba la protección de las acciones de Julia y Andrés tras la absorción de la empresa por parte de Brossard. «Esto te garantiza que nadie pueda tocar lo que es vuestro», explicó, con voz suave. María lo miró con escepticismo. «Antes de firmar nada, quiero que lo revise mi abogado», dijo con firmeza. Gabriel asintió. «Por supuesto, no esperaría menos de ti». Pero mientras se marchaba, en su rostro se dibujó una mueca apenas perceptible. Una mezcla de molestia y admiración. Sabía que María no era fácil de manipular. Y eso, en el fondo, le encantaba. En ese mismo momento, en el laboratorio, Luis recibía de manos de Tasio la muestra del primer lote de perfume elaborado según la fórmula definitiva. Al principio, sus ojos brillaban con anticipación. Pero al abrir el frasco y olerlo, su expresión cambió drásticamente. Esto no es mi creación», murmuró. Tasio frunció el ceño. «¿Estás seguro?». Luis lo miró con incredulidad. «Completamente. El equilibrio está roto. La nota de fondo es otra. Y la firma olfativa ha desaparecido». Tasio palideció. «¿Crees que alguien?». «No lo sé», lo interrumpió Luis. «Pero esto no puede salir al mercado. Es una traición a lo que representa la banda de la reina». Mientras el escándalo empezaba a asomar tímidamente en los pasillos, Fina, aún en su tienda, no podía sacarse de la cabeza la mirada de Marta al despedirse. En su interior, algo le decía que había una distancia que ya no podría acortar. Trató de distraerse colocando nuevas cajas,
limpiando estanterías, acomodando flores secas, pero su mente la traicionaba. Las palabras de Marta resonaban. Cuando vuelva, quiero que seas la primera persona que vea. Y sin embargo, Fina temía que para entonces, ya fuera tarde. Que Marta se hubiera curado no solo de su dolencia, sino también de ella. En la capilla, Irene seguía repitiendo las palabras de don Pedro en su cabeza. Damián no es de fiar, solo busca hacerme daño a través de ti. Quería creer que su hermano se equivocaba, que Damián había cambiado, que sus sentimientos eran reales, pero la duda, esa enfermedad silenciosa, ya había germinado. Y mientras contemplaba el altar en silencio, se dio cuenta de que ni la fe ni el deseo bastaban para construir algo sólido. Necesitaba certezas, y por ahora, no tenía ninguna. Justo cuando Luis empezaba a asimilar lo que acababa de descubrir, la puerta del laboratorio se cerró detrás de él con un golpe seco. Tasio, con el rostro pálido, murmuró: «Esto puede ser mucho más grave de lo que imaginábamos». Luis se giró, aún con el frasco en la mano. ¿Y si alguien manipuló la fórmula antes de que llegara a producción? Tasio tragó saliva. ¿Cristina? Luis negó con la cabeza. No lo creo. Ella solo transcribió el documento. Y confío en su criterio. Al menos profesionalmente. Lo que Luis no sabía era que, al mismo tiempo, Cristina estaba sola en la oficina revisando algunas notas, y su mirada se detuvo en una línea que no recordaba haber escrito. La nota de la banda tenía una concentración ligeramente distinta. «Qué raro», murmuró. Fue entonces cuando recordó. Gabriel le había ofrecido revisar el documento antes de entregárselo a Tasio. Solo para verificar un par de detalles técnicos, había dicho con una sonrisa. En ese momento, un escalofrío le recorrió la espalda. «¿Qué hiciste, Gabriel?» Mientras tanto, en la casa de los Merino, Gemma doblaba ropa sin pensar demasiado, solo dejándose llevar por el movimiento mecánico de sus manos. No notaba que Teo la observaba desde la puerta con una mezcla de amor y culpa. El niño no dijo nada, solo se acercó, le dio un beso en la mejilla y se fue a su habitación. Gemma, que solía interpretar los silencios de su hijo como nadie, esta vez lo dejó pasar. Porque también estaba cansada, porque también quería creer que todo iba bien, pero algo en el fondo de su pecho le decía que el adiós estaba más cerca de lo que imaginaba. En el vestíbulo, Begoña entraba con paso firme. Había ido a ver a Luz para seguir trabajando en el artículo, pero en realidad, quería asegurarse de que la joven no perdiera el impulso. Cuando una mujer tiene una oportunidad como la tuya, no puede dejar que nadie la detenga, le dijo con voz clara. Luz la miró con gratitud. Gracias, Begoña, a veces necesito que alguien me lo recuerde. La madre de Julia la abrazó, y durante un segundo, recordó cuando ella misma era joven, ambiciosa, y sentía que podía cambiar el mundo. Ahora me toca ayudarte a ti, pensó. En la tienda, Fina estaba sola. Marta ya se había ido, el reloj parecía avanzar más despacio y el sol de la tarde entraba oblicuo por el ventanal. La mujer se sentó en una de las banquetas, dejó caer la cabeza entre las manos y respiró profundamente. No lloraba. Aún no. Pero sentía que la angustia le pesaba más que nunca. En su mente, revivía momentos con Marta. Las risas, los silencios cómplices, las discusiones inevitables. Se preguntaba si alguna vez había sido suficiente para ella. ¿Y si no vuelve igual? ¿Y si no vuelve para mí? Se decía. En ese momento, el timbre de la puerta sonó. Era Olga. Olga venía de casa de María. Había notado algo extraño en el comportamiento de la joven. No está diciendo la verdad, pensaba. Así que buscó a Fina, con quien siempre había compartido una amistad silenciosa pero sólida. ¿Tú crees que María está ocultando su recuperación? Fina la miró con asombro. ¿Por qué lo dices? Hoy la encontré nerviosa, con pequeños gestos, que no hacen una persona sin sensibilidad en las piernas. Pero luego finge que no puede sostenerse. Es como si no quisiera que Andrés lo sepa. Fina no respondió, pero en su interior, una alarma comenzó a sonar. Porque si había algo que ella sabía reconocer, eran las estrategias de las mujeres que tenían miedo de perder a quien aman. En la capilla, Irene seguía en silencio. Don Agustín entró sin hacer ruido. Se sentó a su lado, respetando el espacio. Pasaron varios minutos antes de que ella hablara. ¿Y si me estoy engañando?, preguntó. ¿Y si lo de Damián es solo una forma de llenar vacíos? El párroco no se apresuró a responder. A veces, el amor es solo eso, llenar vacíos. Pero cuando lo haces con verdad, entonces no importa cómo empezó. Importa cómo lo vives. Irene asintió, con los ojos húmedos. Mi hermano no lo aprueba. Don Agustín sonrió con serenidad. Pedro ha desaprobado muchas cosas.
incluso a sí mismo. En el jardín de la casa grande, Andrés trataba de distraer a Julia jugando con ella. Pero su mente volvía una y otra vez al episodio de la mañana. María en el suelo, frágil, asustada. Sentía que algo no encajaba, que su esposa no era del todo honesta. Y eso le dolía más que la caída, porque Andrés había construido su vida sobre la confianza. Y ahora, la grieta empezaba a ensancharse. Luis, por su parte, se había encerrado en el laboratorio con las muestras. No podía esperar, comparó los frascos, revisó las cantidades, y entonces lo vio. Una sustitución imperceptible en la base del perfume. Un ingrediente cambiado, todo lo demás era igual. Esto no fue un error, fue deliberado, murmuró, y en ese instante, el rostro de Gabriel apareció en su mente como un fantasma indeseado. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar, primo?, pensó, con el estómago encogido. Luis bajó corriendo las escaleras, con los documentos en la mano y una expresión que no dejaba espacio a malentendidos. Entró en la oficina de Pelayo sin llamar, interrumpiendo una conversación con un proveedor. Necesito hablar contigo, es urgente. Pelayo pidió unos minutos y cerró la puerta. Luis le tendió las hojas y le explicó la sustitución en la fórmula del perfume. Esto fue hecho con precisión. Alguien que entiende de mezclas y sabe lo que representa este producto para la empresa. Pelayo frunció el ceño. ¿Tienes a alguien en mente? Luis lo miró, dudó un segundo, y luego dijo con frialdad: Gabriel. Mientras tanto, Gabriel revisaba desde su despacho unos papeles relacionados con la absorción por parte de Brossard. Cada detalle estaba donde debía. Los contratos, las cláusulas, los blindajes. Sonrió con autosuficiencia. Sabía que estaba adelantado a todos. Lo que no sabía era que alguien más empezaba a atar cabos. Cristina, aún con el documento original en la mano, repasaba palabra por palabra. Recordó la tarde en que se lo entregó a Gabriel para revisarlo antes de pasarlo a limpio. Solo un par de sugerencias, había dicho él. Y ahora, allí estaban. Líneas que no eran suyas. Fragancias que ella jamás habría tocado. Al otro lado del patio, María se encontraba sentada en su sillón, con la manta sobre las piernas y la mente desbordada de pensamientos. Desde su caída, sentía que no podía seguir fingiendo mucho más. Pero también sabía que si Andrés descubría su recuperación parcial, algo entre ellos cambiaría. No porque él no la quisiera, sino porque dejaría de ser necesario. Y en su mundo, donde el amor se había construido sobre el cuidado, la fragilidad era la única garantía de presencia. Así que decidió posponer la verdad, una vez más. En la tienda, Fina había decidido cerrar antes de tiempo. Necesitaba caminar, respirar otro aire, salir de ese espacio que le recordaba tanto a Marta. Recorrió las calles sin rumbo. Pensó en ir a la estación, pero sabía que era inútil. Ya no había trenes hacia atrás. En su paseo, pasó por la puerta de la iglesia. Dudó, luego entró. No había nadie. Se sentó en el último banco. Allí, sola, rompió en llanto. No por Marta, sino por sí misma, por haberse construido toda entera alrededor de una persona que, ahora, estaba en otro lugar. En otra historia. Don Pedro, en su despacho, repasaba los informes de la empresa. Pero su mente estaba en otro lado. En Irene, en esa conversación en la que ella, por primera vez, le dijo que no. Que no iba a dejar de ver a Damián por miedo o por orgullo ajeno. El empresario cerró la carpeta, se apoyó en el respaldo del sillón y se quedó mirando el techo. Por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si estaba perdiendo el control de todo. Esa noche, en la cena familiar improvisada por Digna, el ambiente fue tenso. Irene acudió, pero distante. Luis no dejaba de mirar su plato. Gemma, aún sin sospechar nada, hablaba de las nuevas ideas para redecorar el salón. Joaquín intentaba suavizar las tensiones, pero sus bromas caían en saco roto. Solo Digna mantenía una especie de entereza artificial, como si su papel de matriarca fuera una coraza ante todo lo que se desmoronaba en silencio. Cerca de las 9, Cristina llamó a Gabriel. Le pidió que se vieran. Necesito hablar contigo, dijo, con tono neutro. Él accedió, pensando que quizá quería reanudar lo que habían dejado en pausa. Pero cuando llegaron a la cantina y ella le puso delante el documento original con las líneas alteradas, comprendió que era otra cosa. Esto no lo escribí yo, dijo ella. Gabriel, con una sonrisa fingida, intentó justificarlo. Solo hice un par de mejoras. Cristina lo interrumpió. Cambiaste la estructura, cambiaste la firma del perfume. Y ahora Luis sabe que algo está mal. Gabriel se encogió de hombros. A veces, para avanzar, hay que romper lo establecido.
Pero en su mirada ya no había convicción. Había nerviosismo. En la habitación de Julia, Begoña le leía un cuento. Pero su mente estaba con Luz, con María, con las decenas de cosas que se movían como piezas en un tablero demasiado complejo. Cuando cerró el libro, Julia le preguntó: ¿Tú también te vas a ir, mamá? Begoña se quedó helada. ¿Por qué dices eso? Porque todos se van últimamente. Begoña la abrazó fuerte. Yo estoy aquí, y no pienso irme a ningún sitio. Pero en su interior, una duda floreció. ¿Y si, al final, todas terminaban marchándose? Luis, después de cenar en silencio, volvió al laboratorio. Quería estar solo, quería comprobar una vez más su intuición. Pero también, quería enfrentarse a sus límites, a la traición, a la sensación de que todo lo que había construido podía derrumbarse por un solo movimiento ajeno. Sostuvo el frasco adulterado en la mano y lo observó a contraluz. Si esto es lo que somos ahora, prefiero empezar desde cero, murmuró. La noche cayó sobre la finca como una manta pesada. La brisa del verano no conseguía disipar la sensación de que algo se estaba descomponiendo lentamente. Dentro del laboratorio, Luis permanecía quieto, como si el silencio pudiera ordenar los pensamientos que lo desgarraban por dentro. En su mente, la imagen de Gabriel se alternaba con la de Cristina, y con la de su madre Irene, y con tantas otras personas que alguna vez creyó conocer. ¿Cómo proteger una esencia cuando ni siquiera puedes confiar en quienes te rodean? En la habitación de María, el silencio era más espeso que nunca. Andrés dormía en el sillón, rendido tras un día difícil. María lo miraba desde la cama, y una parte de ella se enternecía. Pero otra se alejaba, la que ya no necesitaba tanto apoyo. La que estaba recuperando el control de su cuerpo, y tal vez, con ello, descubriendo que el amor no podía sostenerse sobre la dependencia. Se deslizó lentamente hasta el borde de la cama y colocó ambos pies en el suelo. Lentamente, sin hacer ruido, logró mantenerse erguida unos segundos. Miró a Andrés, no se movió, luego se dejó caer suavemente sobre la cama. No quería que la viera. No aún. En la casa de los Merino, Teo preparaba su mochila en silencio. Había esperado a que todos se durmieran. Su corazón latía desbocado. Tenía miedo, de ser descubierto, de arrepentirse, pero aún más, de quedarse. Cruzó el umbral de la puerta principal con sigilo, pero en el último momento, antes de salir, se volvió y miró hacia las escaleras. Sabía que estaba dejando atrás algo importante, pero no sabía si volvería a encontrarlo. Cerró la puerta sin hacer ruido, y desapareció. En la cantina, Cristina y Gabriel continuaban su conversación. Ella le pidió, por última vez, que le dijera la verdad. ¿Por qué lo hiciste? Gabriel se levantó, dejó unas monedas sobre la mesa, y dijo sin mirarla, porque nadie recuerda a los obedientes. Solo a los que arriesgan. Luego salió sin más. Cristina se quedó con el documento en la mano. Sabía que el día siguiente traería consecuencias. Pero esa noche, solo quería dormir sin sentir que todo era un error. Fina, de regreso en su casa, se quitó los zapatos sin ganas. Encendió una vela en la mesilla, como cada noche. Se sirvió un té que no bebió. Se sentó en el borde de la cama y abrió el cajón. De allí sacó una caja pequeña con cartas y recuerdos. Había una foto de Marta, una entrada de cine, un pañuelo con su perfume. Lo sostuvo todo en las manos y suspiró. No es justo que te ame más de lo que tú me necesitas. Lo dijo en voz baja, sin dramatismos, como quien se rinde ante lo inevitable. Luego, cerró la caja y la volvió a guardar, como si pudiera guardar también el dolor. Irene, desde su ventana, miraba la noche sin estrellas. Digna tocó a la puerta. Entró sin esperar respuesta. Se sentó a su lado. No hablaron, no hacía falta. Compartieron el silencio como quienes han perdido batallas invisibles. En un momento, Irene dijo: creo que nunca supe amar sin miedo. Digna le tomó la mano. Yo tampoco, pero aún así, no nos rendimos. Y en la sala de control, Pelayo, junto a Luis, revisaba las cámaras de seguridad del laboratorio. La cinta mostraba claramente a Gabriel entrando en plena noche, moviendo frascos, consultando documentos, alterando la fórmula. La imagen se detuvo en su rostro. Y lo que se veía allí, no era solo cálculo, era ambición. Luis cerró el portátil. Tenemos que decírselo a don Pedro. Pelayo asintió, pero en su interior, sabía que esa revelación no iba a cerrar el conflicto. Lo iba a abrir en canal. A la mañana siguiente, los rayos del sol atravesaban las cortinas con timidez. Nada parecía distinto en apariencia, pero dentro de cada personaje, algo se había roto, algo se había movido, y ninguno de ellos podía ya fingir que todo seguía igual.
Porque cuando se altera el perfume de una empresa, a veces, lo que cambia es la esencia de una vida.